Padre Celestial, oramos para que esta palabra sea de mucha bendición y cambie vidas y transforme corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje en este día es el quebrantamiento. Vamos a leer nuestro versículo clave que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20 y dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí y y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El quebrantamiento, un proceso necesario para poder madurar y alcanzar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sin Él, Dios jamás podrá hacer nada con nosotros. Quebrantar quiere decir romper de forma violenta una cosa dura, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes. Según las Escrituras, el término quebrantamiento del griego es suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. Y qué interesante que Jesús dijo lo siguiente, amén, refiriéndose al quebrantamiento: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, versículo 24, Lucas 20, 18. Me gusta mucho la primera definición, porque dice que en el proceso del quebrantamiento, se rompe una cosa dura, pero esta no llega a separarse de todo de sus partes. Wow, algo que se rompe, pero que no se separa completamente de sus partes, o sea que puede repararse nuevamente. Cierto es que Dios trabaja con nuestros corazones, y aunque muchas veces por nuestra terquedad y rebeldía Él tiene que quebrantarnos, aún así no es con el propósito de destruirnos, sino de restaurarnos. Amén. Cuando Dios permite ese quebrantamiento, pareciera ser muy duro, pero a pesar de lo duro que puede ser, no es para destruirnos, aleluya, sino para restaurarnos. Aunque parezca muy doloroso el proceso, el resultado final es de mucha bendición para nosotros. Quizás te estés preguntando cuál es el propósito del quebrantamiento. ¿Por qué muchas veces tenemos que pasar por situaciones tan duras y difíciles? Quiero contestar esa pregunta diciéndote que detrás del quebrantamiento se encuentra una gran bendición espiritual. Porque si no hay quebrantamiento, no hay madurez, no hay crecimiento, y sin esto no hay promoción. El quebrantamiento te lleva a dejarte guiar por Dios, a ceder lo que más quiere y a rendirte ante su voluntad. Es muy fácil servir a Dios cuando no tienes nada que ceder,
y cuando puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando tienes que quebrantarte y ceder, no es tan fácil. En este proceso es donde tú entregas tu voluntad y dices, Dios, que se haga la tuya. Pero llegar a eso no es fácil. Una cosa es decir, Dios, a tu voluntad, y otra es ceder nuestra voluntad a Dios. El quebrantarse es ceder y rendir a Dios todas las áreas de tu vida. Es cuando tú le das el control total a Dios de tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus emociones, lo que es en sí tu voluntad. El trabajo del Espíritu Santo es quebrantar nuestro ego y nuestra voluntad para que podamos reflejar a Cristo. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos esos componentes deben de pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Nuestra vida es como un grano de trigo. Una cáscara dura protege y encierra la vida. Pero para que la vida salga necesita la cáscara ser quebrantada, partida, desplazada, desmenuzada, y entonces la vida fluye para dar vida a otros granos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Que cuando ya tú has pasado por ese quebrantamiento, cuando ya tú has cedido todas las áreas de tu vida, tú te conviertes en un portador de vida. Tú puedes ayudar a otra persona que está pasando por ese proceso para que salga adelante y para que pueda dar vida a otro que algún día va a necesitar la ayuda. Aleluya. El primer quebrantamiento ocurre cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y nos damos cuenta que somos pecadores y que estamos en necesidad de un Salvador. Ese es el momento donde tú tienes un flash de toda tu vida y te das cuenta que obraste mal, que pecaste en contra de Dios, que fuiste desobediente y caes rendido pidiendo perdón. Entonces, en ese momento, en tu espíritu, eres una nueva criatura. Pasaste de estar muertos en delitos y transgresiones a tener vida en tu espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Y es algo hermoso. Es algo hermoso. Es como que acabas de revivir. Acabas de revivir. Pero ese proceso es solo el principio de todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. En esta etapa es donde muchos cristianos se quedan estancados porque no se dejan procesar y continúan haciendo su voluntad en vez de cedérsela a Dios. Y es entonces donde o te quebrantas voluntariamente o Dios permitirá ciertas circunstancias las cuales te llevarán a ese quebrantamiento. Aleluya. Dios permite que ciertas circunstancias ocurran, pero la usa para bien, la usa para que empiece en ti ese proceso del quebrantamiento. No es que Dios quiere el mal para sus hijos, pero cuando nosotros no nos quebrantamos, no somos obedientes a la voluntad de Dios, quedamos fuera de esa cobertura. Y cuando estamos fuera de esa cobertura espiritual, pueden ocurrir muchas cosas. El enemigo puede levantarse, pero aún en medio de todas esas cosas, Dios aprovecha para guiarte a ese quebrantamiento. Amén, amén. Lo mejor es que nosotros nos quebrantemos ante la poderosa mano de Dios. Porque cuando el quebrantamiento viene por un trato directo de Dios contigo, puede ser muy doloroso,
puede ser muy doloroso. Es mejor que tú caigas sobre la piedra que la piedra caiga sobre ti. Amén. Dios tiene sus instrumentos o sus herramientas para el quebrantamiento. Amén. Dios, como el artesano eterno, tiene sus propias herramientas para llevarnos al quebrantamiento y así poder moldearnos con facilidad. ¿Y cuáles son esas herramientas más comunes? Primero, Él trata con amor. Con su tierna voz te corrige para que tú te des cuenta de que debes de cambiar, que debes de ceder lo que te está haciendo daño en tu vida. Incluso te manda personas que te hablen y te den palabra para que tú cambies. Pero si tú sigues obstinado en hacer tu propia voluntad, Él te deja tranquilo porque Él no forza a nadie a cambiar. Dios no te va a forzar a cambiar, ni tampoco va a hacer que tú dejes lo que tú tienes que dejar. Amén. No ores, Señor, cámbiame, cuando eres tú quien tiene que cambiar. Amén. Pero si continúas en tu rebeldía y terquedad, Él tiene que procesarte por medio de tus propias situaciones, experiencias, errores y fracasos. No es que Dios en ningún modo quiere lastimarnos y vernos sufrir, pero cuando nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad, cosecharemos el fruto de nuestras decisiones y errores. Por la dureza del corazón, el hombre muchas veces tiene que pasar por un divorcio, una tragedia, una muerte, una enfermedad, para darse cuenta cuánto necesita a Dios. Y entonces sí, cedemos y nos rendimos ante Él, nos quebrantamos cuando nos viene la situación dura. Pero yo creo que no hay necesidad de llegar a los extremos. Cuando Dios no está hablando en su palabra y no está mostrando que sus pensamientos son mejores que los nuestros, que sus caminos son mejores que nuestros caminos, que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y qué es lo que estamos necesitando. Por eso siempre nos dice en su palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios nos recuerda que es mejor dejarse guiar por Él que hacer nuestra voluntad. El quebrantarse delante de la mano de Dios el no quebrantarse, quise decir, delante de la mano de Dios tiene sus desventajas. Dios nunca te dejará de amar, pues su amor es incondicional. Pero al tú insistir en la terquedad, cosechas el fruto de ella. Si Dios no puede hacer nada contigo de lo que Él desea hacer, y tú no te rindes ante Él, tú no vas a crecer, no vas a dar fruto. Seguirás siendo un cristiano carnal, almático y sensual. Juan 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si muriese, muchos frutos lleva. Ahí está, mis hermanos. Si nosotros no nos quebrantamos, vamos a cosechar esas desventajas. No va a haber crecimiento, no va a haber revelación de Dios. El llamado se puede hasta abortar, se puede paralizar, detener. Amén. Y no vamos a dar esos frutos que el Señor está esperando que cada uno de nosotros dé a su debido tiempo. Amén. Si no te quebrantas, no darás fruto.
no recibirás revelación de Dios, porque dice la Biblia en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Dios está muy cerca de aquel cuya voluntad ha sido cedida a Él, ese el cual le da acceso ilimitado o total de su corazón y le honra en todo. El no quebrantarnos y querer hacer nuestra voluntad es rebeldía y soberbia. Es decirle a Dios, yo lo hago mejor que tú y sé lo que estoy haciendo, así que no me digas nada. Es ser autodependiente y autosuficiente y ejercer control absoluto de tu vida. Es ser dueño de tu voluntad. Pero Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, mas Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios hoy nos dice que si escuchamos su voz, que no la rechacemos, que Él disciplina a todo aquel a quien Él ama. Y si nos deja sin disciplina, entonces porque somos hijos bastardo, y el bastardo no tiene derecho a nada. Amén. Mis hermanos, es tiempo de voluntariamente quebrantarnos delante de Dios, permitirle a Dios que nos transforme, que nos moldee, que nos cambie, porque sin quebrantamiento no hay crecimiento. Si no nos quebrantamos, no vamos a dejar la carnalidad, lo sensual, lo mundano. Seguiremos siendo cristianos carnales sin ninguna espiritualidad ni reflejo de la santidad de Cristo. Dios quiere procesarnos, pero es mejor que nosotros entremos en ese proceso voluntariamente, que reconozcamos nuestra condición, nuestras debilidades y faltas, para que asimismo podamos darle acceso directo al Espíritu Santo para que Él nos transforme. Es nuestra decisión. O se lo permitimos o Él lo hará. Dios trata contigo por las buenas, pero si tú no quieres por las buenas, entonces Él te va a dejar que tú hagas tu voluntad. Solo recuerda que hacer tu voluntad te llevará a sufrir, te llevará al sufrimiento y atrasará el plan y el propósito que Dios tiene para contigo. No sea terco como muchos que tienen que estar de proceso en proceso porque no le ceden a Dios voluntariamente esas áreas de su vida que necesitan ser transformadas y cambiadas. No sea terco. Amén. Tú no tienes que estar pasando por tragedias, dolor, fracaso, sufrimiento, infidelidad, para que puedas entender que Dios es soberano y que Él sabe mejor lo que nos conviene a nosotros. Que no nos pase como el rey Nebucadosor, y perdonen la pronunciación, quien por su terquedad tuvo que comer grama por 7 años para poder entender que Dios es el rey de todo el universo. Amén. Hoy ríndete y quebrántate delante de Dios. Dile, Dios, entra en mi vida, toma control de mis emociones, mis anhelos, mis sueños, mi vida y de todo mi ser. Haz conmigo lo que tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, me entrego a ti, te entrego mi corazón, te entrego mi boca, Señor, te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Hoy, Señor, me quebranto delante de ti. Sé que te he fallado en esta área o en aquella. Quiero quebrantarme. Amén. Así, y decirle, quebranto mi voluntad, quebranto toda mi vida, para que tú hagas en mí la tuya. Mis hermanos, esto es algo muy serio. Y muchas veces hemos visto que porque las personas tienen un llamado, ejercen
sin haber pasado por estos procesos y luego fracasan. Porque Dios necesita que nosotros entendamos que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer cambio, que tenemos que pasar por esos procesos para que verdaderamente su gloria pueda ser reflejada y manifestada en nosotros. Porque qué triste cuando vemos a los cristianos actuando en orgullo, en soberbia, en rebeldía, en desobediencia, por la falta del quebrantamiento, porque no permiten que Dios obre en esas áreas que necesitan ser cambiadas. Todos tenemos áreas que necesitan ser cambiadas y transformadas. A veces uno piensa que llegó y se da cuenta que algo se levanta en tu carne y es tiempo para que nuevamente ocurra un quebrantamiento, para que nosotros voluntariamente nos arrodillemos delante de Dios y alcancemos misericordia y gracia. Mejor cae tú sobre esa piedra y no que esa piedra caiga sobre ti, porque te va a despedazar, desmenuzar. Pidámosle al Señor que nuestros ojos espirituales estén siempre abiertos y nuestros oídos, que podamos ser dóciles, que podamos recibir corrección, que seamos rápidos para arrepentirnos y rápido para recibir la corrección, para examinarnos nosotros mismos y darnos cuenta cuando estamos fallando y dando cuenta cuando necesitamos quebrantarnos delante de la mano de Dios para alcanzar gracia y misericordia. No permitamos que la soberbia, la terquedad y la desobediencia nos lleve a un estado donde lleguemos a creer que estamos tan bien que no necesitamos cambiar y que no necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Que esa sea siempre nuestra oración. Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Ayúdame a entender cuando necesito quebrantarme delante de ti. Ayúdame a entender, Señor, que siempre necesito depender de ti. Ayúdame a entender que sin ti nada puedo hacer y que soy como el trigo que necesita caer a la tierra y morir para poder dar frutos. Bueno, mis hermanos, yo espero que esta palabra le haya sido de bendición y recuerden que el quebrantamiento es necesario para poder alcanzar todo lo que Dios tiene con nosotros, porque si Dios no puede procesarnos, no puede bendecirnos, porque Dios quiere levantar una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante, una iglesia que ha sido redimida, pero que también ha sido transformada, una iglesia que ha sido procesada y que puede mostrar un carácter de Cristo. Hoy en día vemos muchas personas que están avergonzando y vituperando el nombre de nuestro Salvador por su comportamiento, por sus actitudes, porque no se dejaron procesar, no se quebrantaron. No se quebrantaron delante de Dios y le dieron acceso a Dios para que Él entrara en esas áreas de su vida que necesitaban ser transformadas y cambiadas. Queremos ser un buen ejemplo como iglesia. Queremos levantar el nombre de Cristo por todas las naciones, no avergonzarlo con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento. Dios está dispuesto a trabajar en ti, a trabajar en mí, pero tenemos nosotros que quebrantarnos delante de Él, dejar la terquedad y la soberbia y admitir que tenemos muchas faltas, pero que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Amén. Así que espero que esta palabra le haya sido de bendición. Será hasta la próxima.